Argentina, nada más ni nada menos que con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que está ya en comunicación con nosotros. Bienvenido, Ginés, buenas noches. Ana Sicilia te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, día 32 de cuarentena, decíamos cuando abríamos el programa. ¿Cómo está el escenario hoy en día en la Argentina? Bueno, el escenario es difícil decir que es bueno porque esto es una pandemia mundial y estamos todos mal. Pero dentro de todo suelo decir yo que estamos menos mal que otros países y que eso se debe al enorme esfuerzo que hemos hecho los argentinos con toda esta cuarentena, el aislamiento, la observancia de todas las cuestiones que hemos indicado, el comienzo inmediato de las medidas restrictivas cuando empezaron los primeros síntomas, digamos, de que había posibilidad de casos aquí. Primero fueron importados, pero bueno, hicimos muchísimas cosas a partir de, yo te diría, de enero, porque me acuerdo que el 22, 23 de enero ya aconsejamos no viajar a los lugares endémicos. Sí. Y ahí iniciamos la primera compra de reactivos. Y luego de eso fueron dándose hechos. En Carnaval, me acuerdo, empezamos con las medidas restrictivas sobre Seiza, hasta finalmente aparecer el primer caso, que fue el 3 de marzo, y a partir de ahí fue cerrar las clases, cerrar los espectáculos públicos, hasta llegar a, como bien decían ustedes, hasta la cuarentena, con lo cual, en rigor de verdad, tomamos muchas medidas, todas muy anticipadamente con respecto a otros países. Ellas fueron cumplidas por la gran parte de la población argentina y bueno, y hoy estamos sintiendo ese éxito. O sea, a veces pasa que nadie valora lo que no sucede, entonces quizás si hubiera habido mucho más muertes y mucho más dolor y mucho más cuestiones difíciles de resolver, como le pasa a muchos países, hoy estaríamos en una situación de mucha tristeza. Entonces no es para festejar, no es para tener ningún exitismo, pero vamos bien, aunque esta es una carrera larga. Sí, claro, que tenemos todavía que correr, ¿no? Ginés, esta mañana, en conferencia de prensa allí en Ezeiza, cuando recibías a los pertrechos sanitarios que llegaron provenientes de China, hacías referencia a que se van a empezar, de hecho ya empezó a ocurrir esto, a liberar ciertos aspectos, ciertos sectores de la actividad económica y social, de modo tal de ir viendo cómo reacciona la sociedad ante estas, de algún modo, liberación de restricciones, pero que en caso de encontrarse con una situación adversa no van a tener ningún inconveniente en volver atrás y tomar nuevamente medidas restrictivas. ¿Cuál podría ser ese escenario adverso que los llevara nuevamente a tomar las riendas de un aislamiento más severo? Bueno, el escenario adverso, como bien decís vos, nosotros vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones, de las provincias, por nivel epidemiológico, es decir, por cantidad de casos que tengan y nivel de circulación o no del virus en forma comunitaria. Bueno, no va a ser igual, obviamente, lo que vaya pasando en cada jurisdicción, pero de todas maneras, si cambian las condiciones de esa jurisdicción como consecuencia de este cambio, de esta nueva fase de la cuarentena, pues la cuarentena va a seguir, lo que va a tener es características distintas. Entonces te decía, si cambia esas condiciones epidemiológicas, se empieza a dar más casos, empieza a duplicarse el número de casos cada menos días, y por supuesto como consecuencia final se empieza a ver más mortalidad, bueno, rápidamente volveremos a esta receta inicial que no dio tan buen resultado y que significó tan poco impacto en dolor y en enfermedad como la que hemos tenido, ¿no? Ginés, perdóname, acabas de decir la cuarentena va a seguir seguramente, y esto es algo que evidentemente estarán evaluando, porque el lunes que viene, teóricamente, el domingo, termina por la noche, el plazo establecido de 2 semanas, el 26 de abril sería el último día, y ustedes ya están evaluando la posibilidad de hacer una extensión por 2 semanas más de esa cuarentena. No, eso no lo dije yo, no, 2 semanas más no. Yo lo que digo es que nosotros estamos dándole soporte técnico al sistema decisional, de manera tal que las muchas argentinas que tienen distintas situaciones epidemiológicas en un país tan extenso como el nuestro,
octavo país del mundo en extensión, no puede tomarse una receta única porque hay provincias que ni siquiera han tenido un caso, ni importado ni propio. Sí. Entonces no puede ser lo mismo para esas provincias que para otros lugares donde hay otro tipo de situación. Quise decir con eso entonces que la apertura primero no va a ser igual, segundo nunca va a ser completa, es decir, porque tú tenés que regular la cantidad de gente que empieza a moverse. Si me preguntás qué otras cosas van a continuar, el tránsito interjurisdiccional va a seguir interrumpido, porque claramente, como tenemos jurisdicciones con mucho más casos que otras, en la medida que se mantenga o se reinicie el tránsito interjurisdiccional, hay más riesgo de contagio, claro. Claro, en otra zona. Entonces, vuelvo a decir, es una fase distinta de un proyecto de estrategia, un plan estratégico que hemos hecho desde el principio y que venimos también mirando lo que viene pasando. Hasta ahora nos viene mejor de lo que pensamos, pero justamente porque nos viene mejor de lo que pensamos, también tenemos que ser cuidadosos en hacer demasiados cambios. Sí. Claro. Ministro, se viene hablando del pico máximo de contagio. Primero se pensaba, se hablaba para fines de abril, ahora se habla para fines de mayo. ¿Cuál es la situación real? Es una estimación. Yo creo que lo que está pasando es que en la medida en que sigamos funcionando así, se prorroga, se va más tarde. También es cierto que en esa época que se está diciendo ahora, que es más bien junio, también parece el invierno con más crudeza, con lo cual también es un factor que ayuda. Pero lo que nosotros queremos evitar, más allá de cuando sea, es que sea un pico demasiado alto. Eso es lo que ningún sistema del mundo ha soportado. Es decir, en este sentido, todo lo que nosotros hacemos de prevención, o sea, que las cosas no sucedan o sucedan en un número totalmente controlable, es lo que ha permitido que el sistema de salud esté funcionando como ahora, se ha preparado mejor, tiene todavía muchísima capacidad operativa sin utilizar y realmente eso es lo que pretendemos, que no haya ninguna posibilidad en ningún lugar de la Argentina que la casuística supere a la capacidad del lugar para resolverlo. Ministro, queda claro que la liberación de la cuarentena va a ser muy gradual y muy paulatina. De lo que acaba de decir, uno puede deducir que no seguirá sin haber vuelos de cabotaje ni viajes de micro de larga distancia, que habrá una serie de restricciones para esto. ¿Tiene alguna proyección, hay alguna evaluación de cuán paulatina va a ser en el tiempo esa liberación? Para decirlo en términos lo más simple posible, ¿cuánto va a tardar para que la situación vuelva a estar medianamente parecido a la normalidad previa a toda esta historia? Bueno, eso va a ser distinto según lugar. Yo creo que en algunos lugares de la Argentina, después del 27, va a tener bastante similitud. Salvo que no va a haber viajes interjurisdiccionales, por eso que les conté. Bueno, pero es muy importante lo que está diciendo. No, pero hay muchos lugares que van a tener una apertura bastante más importante que otros, porque si no tienen casos, provincias completas, no tienen ningún tipo de riesgo que no sea el que le venga de afuera, la vida dentro, digamos, de esa comunidad no tiene tampoco mucho sentido cortarla toda vez que tiene un impacto psicológico, social y económico, de manera tal que tampoco uno no... Por eso digo, esto tiene que ser como diría el filósofo contemporáneo Mostaza Merlo, es paso a paso. Es un paso a paso. Y como les decía, que va a ser distinto según los distintos lugares del país. Lo que es real es que el transporte, y esto está muy visto y sobre todo se vio en Nueva York, que el transporte es decisivo en la explosión que ha tenido en algunos lugares el desarrollo de la pandemia. El caso de Nueva York, todos los últimos estudios están mostrando eso, de tal manera que nosotros tenemos que ser muy restrictivos con respecto al transporte colectivo y por supuesto también con respecto al transporte interjurisdiccional. Ginés, ¿cómo le va? Ernesto Díaz le habla. Dígame, ¿qué piensa sobre lo que hizo el gobierno de la ciudad y el jefe de gobierno porteño sobre el tema de ponerle esta especie de prohibición de circular libremente a los mayores de 70 años o a la gente de la tercera edad? No, bueno, obviamente no me gustó, además yo soy un caso que estaría incluido, por ejemplo, ¿no? Pero también debo decir una cosa, ¿no? Yo hace por lo menos un mes de los muchos encuentros que he tenido con Horacio Rodríguez Larreta,
lo vi con una preocupación tremenda con los adultos mayores y su vulnerabilidad. Y casi lo vi, varias veces habló de esto y tuvo siempre una intención de cómo protegerlo, de cómo cuidarlo. Es decir, más allá de que no me guste la medida, no tengo ninguna duda que la medida tuvo que ver con ese espíritu de cuidarlo, de tratar de que esa vulnerabilidad no los haga más frágil, y posiblemente no ha sido lo más acertado posible el tipo de instrumentos y medidas, pero reitero, la intención en ningún momento me pareció ser otra que no fuera proteger, proteger y proteger. Vayamos al punto tal vez clave que tiene que ver con esto que vos señalabas respecto de cantidad de recursos disponibles, tanto humanos como materiales, versus demanda del sistema. Hoy, ¿a cómo está funcionando, a cómo está la demanda en relación a la posibilidad que tiene tanto el Estado con sus efectores públicos como los efectores privados para asistir la demanda que hay hasta ahora, Ginés? No, hoy tenemos una extraordinaria oferta de camas, por ejemplo, por decir la demanda más crítica. Hoy las camas normales de las clínicas, de los sanatorios privados y las camas públicas no pasan del 35, el 40% de ocupación. O sea, el 60%, digamos, estoy hablando de una cifra global, es distinto en cada distrito, pero la idea es más o menos similar. Es decir, están con muchísima capacidad ociosa. En respecto a las camas más críticas, que son... Terapia intensiva. La de terapia intensiva, la unidad de cuidados intensivos, esa es todavía peor. Nosotros hoy tenemos la mitad de esas camas desocupadas y el total de las camas ocupadas por coronavirus hoy era 132. De tal manera que hay 4.200, 4.300 disponibles todavía. Y pensá que cada vez que se dice que distribuimos respiradores, se está ampliando la oferta de unidades de cuidados intensivos. Y nosotros ya llevamos hechos 650 y pico, porque esto toda la semana iba cambiando casi cada 2 días, cada 3 días. De tal manera que estamos expandiendo esa oferta, pero vuelvo a decirte, en realidad hoy hay una capacidad ociosa disponible para cuando, ojalá que no se use toda, pero para cuando sea necesaria tener el recurso. Una de las preocupaciones, vamos a dedicar parte de nuestro programa a contar estas historias que seguramente tiene el sistema público de salud, pero también los efectores privados, es la gran cantidad de contagios que se han registrado en personal sanitario. Ginés, el otro día escuchábamos el informe que daba Carla Bisotti diciendo que alrededor del 15% de los contagiados responden o tienen que ver con el personal sanitario. ¿Qué está pasando y qué se puede hacer para evitar que esa curva de contagios afecte, impacte en un sector tan sensible y tan necesario en el momento de pandemia? Sí, claro, es una de las preocupaciones mayores nuestras. Ahí en realidad estamos intentando mejorar el cuidado, porque de ese porcentaje, muy pocos casos de los trabajadores de salud han sido contagiados directamente por los enfermos de coronavirus. La mayoría fueron o que llegaron a los servicios de salud con ya portadores del virus, o que en realidad se lo contagiaron entre los mismos trabajadores. Por eso se habla de contacto horizontal, de contagio horizontal. Y esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, con que no se sacó correctamente la ropa, con que algunos trabajadores sanitarios concurrieron con fiebre a trabajar, a veces inclusive médicos, con lo cual uno en realidad dice, tenemos que ser menos omnipotentes los colegas y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a los lugares donde podemos contagiar a mucha gente. Y bueno, y todo eso estamos tratando con una prédica constante, con instructivos y con una serie de cosas a modificarlo. Yo espero que también después de estas primeras experiencias que han sido tan negativas, que han pasado mucho en clínicas que ustedes vieron, clínicas privadas, en algún caso como la fe, ¿no? de ni siquiera informar el diagnóstico de alguna paciente fallecida. Pero en la mayoría de los casos, realmente digo, es un tema que nos preocupa mucho y que tenemos que modificar la actitud de todos y mejorar la protección de los trabajadores, tanto en los elementos de protección que el gobierno
está comprando masivamente. No es un tema habitual que le compre la ropa a los trabajadores de salud el gobierno nacional, porque son de las jurisdicciones públicas, privadas, pero bueno, entendiendo que es un insumo crítico hace ya bastante tiempo, que empezó con dos líneas, Mauro. Una, de estimular la producción local. Bien. En ese sentido, la producción local empezó a entregar el viernes y está esta semana ya entregando mucha cantidad. Pero hay algún tipo de insumos críticos de alta especificidad que hay que importarlo. Y hoy, por ejemplo, fue lo que tuve el honor de ir a Ezeiza cuando llegó los primeros embarques. Todos esos embarques van a seguir. Hemos comprado muchísimo material. Pedimos que se cuide cómo se usa ese material para que esté el material de máxima protección en las personas que están frente a los enfermos. Y bueno, hay todo un tema que estuvimos trabajando y vuelvo a decir, comprando todo lo que podemos. Una situación difícil, internacional, porque hay una lucha despiadada y a veces ilegal por este tipo de insumos. Felizmente nosotros hemos hecho esto con tiempo y está apareciendo ya las primeras compras, habitualmente ya todas pagadas por el gobierno nacional, ¿no? Bien, bien, ministro, muchísimas gracias por concedernos estos minutos. Sabemos que el tiempo no abunda por estas horas para usted, así que muchas gracias. Buenas noches. No, gracias.